Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina. Estaba pensando recién, me produce singular alegría saber que estoy contribuyendo a la formación política de compañeras y compañeros que están en el interior del país. Me estoy acordando de Cristina, que está en el Impenetrable, de Guillermo, que está en Chubut, de Alberto, que está en Neuquén, etcétera, etcétera. Vamos a seguir entonces con esta alegría y con esta satisfacción de contribuir a la cultura política de todos aquellos que les interesen estos temas, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que hace referencia a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Que en el primer peronismo este apartado contenía organización peronista, que es la que empezamos a ver el lunes pasado. También comprendía la materia de realizaciones del peronismo y técnica del adoctrinamiento, o sea, la forma y manera de transmitir la doctrina que tenían los primeros compañeros del peronismo, del primer peronismo. Seguimos entonces con organización peronista, que a mi juicio constituye un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad fundamentalmente y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y me pareció oportuno empezar este tema de conducción política, de organización política. Estuvimos hablando tanto de conducción política que me confundo. Este tema de organización política, empezarlo por un discurso que dio el general Perón el 1 de diciembre de 1947 ante los delegados que conformaron la estructura del primer partido peronista. Y ya vimos el lunes pasado la primera parte, y hoy vamos a ver entonces la segunda parte de este extraordinario discurso que yo recomiendo efusivamente a los compañeros y compañeras en un link que yo puse en mi página web, por la que estoy transmitiendo en este momento. Puse debajo de la exposición que hicimos el lunes, puse el link donde ustedes pueden leer y estudiar el discurso completo de Perón sobre este tema. Entonces empezamos la segunda parte y el general nos plantea una recapitulación, recapitulando el primer aspecto. Perdón, antes de empezar. El lunes vimos fundamentalmente dos temas centrales referidos a la organización, que para Perón existe en toda organización un elemento espiritual que es el que permite el entenderse entre los miembros de la organización, que por supuesto para que exista tal organización debería tener una finalidad suprema o principal que justifica la existencia de la organización. Entonces, los elementos espirituales, la forma y manera en la que esta gente se entiende para llevar adelante el objetivo que pretenden, constituye para Perón la organización espiritual. Y los elementos materiales, el lugar que ocupa cada uno, la función, etcétera, etcétera, el organigrama, la estructura organizativa, constituyen lo que Perón llama la organización material. Y antes de eso nos había hecho todo un raconto de la historia argentina,
referida a la organización y al sentido de las revoluciones argentinas. Entonces, recapitulando, dice, el primer aspecto de esta organización, recapitulando, es dar orgánicamente un espíritu al movimiento, es lo que yo me refería recién, que toda organización tiene que tener su espíritu, dice el general, con su mística, con sus principios, con la determinación de las grandes normas de ejecución. Eso conforma un estado, diríamos así, espiritual del movimiento, lo que acabo de tratar de explicar, que se entiende algunas veces y que se siente otras veces. Por eso algunos dicen que el peronismo es un sentimiento. Lo dice Perón acá. Eso conforma un estado, diríamos así, espiritual del movimiento, que se entiende algunas veces y que se siente otras veces. En el sentido de que, vamos a poner un ejemplo que por ahí aclara todo, como decía el general, ¿no? Si todos buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación como deberíamos hacer los peronistas, entre los que conformamos el peronismo se forma un espíritu que algunas veces se expresa intelectualmente y otras veces se expresa sentimentalmente, en el sentido de sentir los que integramos el peronismo de una misma manera y pensar también de una misma manera, tratar de solucionar los problemas de una misma manera, etcétera, etcétera. A lo que Perón llama el alma colectiva del movimiento. Bendito sea quien puede entenderlo y sentirlo, y aquel que solamente lo sienta, que se ponga a estudiar, a trabajar y a meditar para también comprenderlo. Porque no solo hay que sentirlo, sino también comprenderlo, nos dice el general, y por eso estamos insistiendo, no porque yo sea un inspirado, o sea, yo tuve casi 60 y pico de años sin darle mayor importancia a esto, y cuando me jubilé, me puse a estudiar y cada día que conocía más y mejor el pensamiento de Perón, empecé a ver su valor, su significado, su importancia, y por eso lo transmito con tanto entusiasmo para todas y todos, porque estoy seguro, absolutamente seguro y convencido de que es de un grandísimo valor teórico y práctico. Pero, como dice el general acá, aquel que solamente lo sienta, que se ponga a estudiar, a trabajar y a meditar para que también lo comprenda, que es lo importante para el general. En todos los órdenes de la cosa, él pretende, hablando de la conducción, dice también él que se comprende, que en última instancia es hacer la carne, hacerla propia, tomarla como una vivencia que le sale uno de adentro. Yo entiendo que Perón, cuando habla de comprender una cosa, es que le salga a uno de adentro como una segunda naturaleza, que le salga natural, como nos sale natural cuando estamos manejando y vemos que alguien viene, o sea, pegar un volantazo o tener un cuidado, poner el freno, etcétera. No pensamos en esas cosas, pero comprendemos que debemos hacer eso sin hacer una elaboración intelectual. Y aquel que solamente lo comprenda, que le pida a Dios que lo haga bueno para sentirlo. La verdad que a veces me provoca hilaridad o risa las comparaciones que pone en general, que la verdad que son apoteóticas. Y aquel que solamente lo comprenda, que le pida a Dios que lo haga bueno para sentirlo. Y no se crea en esto, y no se crea que esto es una perogrullada. Por ahí no tendría que haberme reído, ¿no? Porque hay políticos que han hecho política durante 50 años sin comprenderla, en tanto que otros la han comprendido sin haberla hecho jamás. Y ahora nos va a hablar de los factores de la organización. O sea, el segundo aspecto, como les comentaba antes, es
el de la organización material. Y va a tratar ahora de explicarnos cómo nos explicamos en el primer encuentro del lunes pasado 11. Hoy estamos en miércoles 13. Miércoles 13 son las 23:10 del miércoles 13 de marzo de 2019. Y vamos a ver el segundo aspecto, es el de la organización material. Esa organización material, ¿cómo ha de realizarse? Toda organización de masas, sean las masas tomadas en un sentido o en otro, implica siempre un problema material de organización similar, porque entre los hombres hay quienes mandan en primer grado, quienes mandan en segundo grado y quienes obedecen. Y si no, no puede haber organización material de masas. No lo digo yo, lo dice el general don Juan Domingo Perón. Repito, toda organización de masas, sean las masas tomadas en un sentido o en otro, supongo que se referirá a lo que Evita ya llamaba masa sin conciencia política y social, o en otro supongo que se referirá cuando es pueblo, con conciencia política y social. En un caso y en otro, sean las masas tomadas en un sentido o en otro, implica siempre un problema material de organización similar, porque entre los hombres hay quienes mandan en primer grado, quienes mandan en segundo grado, primer grado el conductor, en segundo grado son los auxiliares de la conducción, y quienes obedecen, que generalmente son los integrantes, los ciudadanos. Si no, no puede haber organización material de masas. En primer grado son los que dirigen el conjunto, claro. En segundo grado son los que dirigen las partes. El que dirige el conjunto es el conductor general, que los que dirigen las partes son los auxiliares de la conducción. Por lo menos en conducción política, en el primer capítulo, él habla de los 3 elementos de la conducción, o sea, el conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización, que es de lo que está hablando en este momento. El segundo grado entonces son los que dirigen las partes. En tercer grado son las partes mismas que realizan obedeciendo. Sin eso no hay organización. Lo que quiere decir, señores, que toda organización implica un problema de 3 incógnitas a despejar. El conductor, que es el que maneja el conjunto, los cuadros, que son los dirigentes de segundo grado que dirigen las partes, y el tercero, la masa. La masa, me quedo ahí, iba a decir pueblo, pero el general dice la masa. Aunque él en conducción política a veces expresó más de una vez que él toma el término masa genéricamente, como para referirse a veces al pueblo o a la masa en su conjunto. Las incógnitas de esta ecuación se van dilucidando durante la marcha. Es la marcha la que dice quién es el conductor, quiénes son los cuadros auxiliares, y es la marcha la que dice quién es la masa. La verdad que yo me permito esta reflexión, compañeras y compañeros, estaba pensando el otro día y hablando con un compañero que estaba muy enojado con Cristina. Y yo después pensando, es un compañero que yo valoro mucho y respeto, y estaba pensando después qué contestarle al compañero. Y yo me decía, a mí me alcanzó que Néstor y Cristina durante 12 años me hayan demostrado una lealtad absoluta al pueblo, a la doctrina peronista, realizando la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación con muchísimas dificultades de orden personal, de orden político, de orden externo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me alcanzó y me alcanza para tener en Cristina un conductor, como pide acá el general Perón, y tengo absoluta claridad en eso. O sea,
se me ocurrió cuando leí acá, las incógnitas de ecuación se van dilucidando sobre la marcha. Es la marcha la que dice quién es el conductor, quiénes son los cuadros, y es la marcha la que dice quién es la masa. Si no nos alcanza para comprender que un compañero o una compañera que durante 12 años dirigió los destinos de la nación contra viento y marea, y que por otro lado es el primer objetivo del enemigo que hoy tenemos en el gobierno, y además con lo que hoy apareció con el juez Ramos Padilla, en connivencia con Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que la hayan tomado a Cristina como blanco de sus ataques, me confirma aún más de que, además de habernos demostrado durante 12 años su liderazgo y su grandeza, y además de que el conjunto del pueblo la respeta, la valora y la quiere, me resulta difícil entender por qué otros compañeros no ven con claridad este tema, ¿no? Dice, hay muchas distorsiones en este campo de la organización. Hay enormes distorsiones, dice el general. Y no me había acordado que él mencionaba estas cosas. Muchas veces existe un conductor que no merece serlo, pues que ha sido hecho en una convención, por decreto, por audacia o por alguna otra razón. Cuando ello sucede, el conjunto puede ser homogéneo, marchar bien, pero no va a buen puerto, porque no lo llevan a buen puerto. Lo dice el general Perón. Pero puede suceder también a la inversa, que el timonel central, el que dirige el conjunto, va a buen puerto, como creo yo que iba Cristina, pero no puede llegar porque los cuadros que lo sirven durante la marcha disocian la fuerza, compañeras y compañeros. Lo leo de nuevo. Pero puede suceder también a la inversa, que el timonel central, el que dirige el conjunto, va a buen puerto, como nos llevó, creo yo, durante 12 años a la felicidad de la mayoría de los argentinos y a la grandeza de la patria. Va a buen puerto, pero no puede llegar porque los cuadros que lo sirven durante la marcha disocian la fuerza. ¿No nos habrá pasado esto en 2015, compañeras y compañeros? Sería oportuno reflexionar todos en esto, ¿no? Pero también con un conductor capaz si se quiere, con cuadros capaces si se desea, pero con una masa indisciplinada que no obedece ni a uno ni a otro, fracasa la organización. Fracasa la organización. Y acá yo creo que sí que, en mi humilde opinión, compañeras y compañeros, me parece que estamos en deuda con el conjunto de nuestro pueblo. O sea, porque por esto que nos dice el general, pero una masa indisciplinada que no obedece ni a uno ni a otro, fracasa la organización. Y para que nos obedezca, en conducción política, el general nos dice que tenemos que empapar a la masa, transmitirle a la masa, para convertirla en pueblo, nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. No solo se la tenemos que transmitir, sino que se la tenemos que inculcar, y dice más, empapar a la masa en nuestra doctrina, en nuestra causa, en nuestro ideal. De manera que si aspiramos a ser una organización como ella debe ser, ha de tener un conductor capaz, como ya tenemos, gracias a Dios, una conductora capaz, cuadros capacitados para la conducción parcial, y una masa unida doctrinaria y materialmente. Este es el tema al que yo me refería recién. No tenemos una masa unida doctrinaria y materialmente. No está unida materialmente porque no está unida doctrinariamente. El conjunto de los peronistas no creo que sepamos que la finalidad suprema de la doctrina peronista debería ser buscar todos, trabajar, como dice Cristina, trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
no estoy hablando solo de los dirigentes, estoy hablando de los militantes como nosotros y del conjunto del pueblo, ¿eh? De los militantes como nosotros y del conjunto del pueblo. Entonces, y entra el general en un tema especial, ¿eh? Una de las razones fundamentales por las que quise compartir con ustedes, además de todos los conceptos tan claritos que ha expuesto hasta ahora, hablando de la organización espiritual y de la organización material, ahora va a hablar de la disciplina que debería haber entre nosotros los peronistas, ¿eh? Llamémosle así, en el movimiento nacional peronista. Llegamos a otro factor de la organización que es casualmente, señores, la disciplina. La disciplina. La disciplina es muy buena o muy mala según se la aplique bien o se la aplique mal. No importa la cantidad de disciplina. Lo que interesa es la calidad de la disciplina. Yo soy un hombre formado desde los 12 años en la disciplina más férrea que puede existir. Soy un amante de la disciplina y soy un defensor de la disciplina. Pero la disciplina, señores, tiene también su límite. Como yo digo siempre, el pan es el mejor alimento. El pan es el mejor alimento. Pero a quien se come una bolsa no le resulta el mejor alimento. La disciplina tiene acepciones completamente distintas. La disciplina puede ser militar y la cumplen bien los militares con un código de justicia militar que es de lo más terrible, dice el general que lo conoció. Puede ser eclesiástica, esa la conocí yo, y la obedecen los eclesiásticos, pero si a nosotros nos quieren hacer cumplir la disciplina eclesiástica, yo creo que no la cumpliríamos ninguno de nosotros, y es porque no somos eclesiásticos, es así, general. Y a veces los eclesiásticos tampoco, ¿eh? Si a ustedes quieren hacerles cumplir la disciplina militar, no la querrán, porque no son militares, ¿eh? Si queremos entender lo que es la disciplina, es menester que analicemos la verdadera acepción de la palabra disciplina. Y nos va a dar una excelente lección, muy, muy necesaria, muy importante, y a mi juicio muy actual. Nosotros en esta organización, está hablando del Partido Peronista, en el nacimiento del Partido Peronista, no necesitamos ni la disciplina militar ni la eclesiástica. Necesitamos la disciplina política, que es distinta a todas las otras disciplinas. El concepto de la disciplina política. ¿En qué consiste la disciplina política? Ofrece dos aspectos como todas las disciplinas, ¿eh? Dos aspectos como todas las disciplinas. La de forma y la de fondo. ¿Cuál es el fondo de la disciplina? Para explicarlo haré un paralelo entre la disciplina política y la disciplina militar que él conocía muy bien, ¿eh? La disciplina militar encuadra al hombre, le saca su ropa, le pone otra, le enseña a caminar de otra manera, le enseña a recibir una orden y a ejecutarla con inteligencia. Estamos hablando, dice, le enseña, pero fríamente. Va guiada permanentemente por el superior desde que sale hasta que llega a cumplir su objetivo. Si se detiene en el camino, ha de ser por orden superior, es decir, conducido en el verdadero concepto sin ser en ningún caso conductor. Obra por acción de presencia y siempre en conjunto. De presencia y siempre en conjunto. ¿Qué es la disciplina política? Cada hombre, aún dentro de la masa, obra individualmente porque es una disciplina confiada a su conciencia y no a la voluntad de uno que manda y que dirige todos los actos. La militar sale con su tropa y llega al objetivo con esta, todo en conjunto y a la voz de mando algunas veces.
El político está librado a sus propios pensamientos y a sus propias reflexiones. Él solo tiene un punto de partida común y de un objetivo a donde debe llegar, y él elige su camino. Él marcha por distintos caminos y de distintas maneras, individualmente, a su libre albedrío, y si no le gusta, se vuelve. Habíamos puesto días anteriores el ejemplo comparando la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria con ir a La Plata, y decíamos que es muy distinto ir a La Plata desde acá, San Telmo, capital federal, que del el impenetrable en el Chaco, como está la compañera Cristina en el impenetrable. Y entonces uno va como se le da la gana, o como puede, o de acuerdo a la organización. Por ahí vas en tren, por ahí vas en colectivo, y por ahí van a pie, como fueron la mayoría de los argentinos a la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Y estamos hablando de la disciplina política. Él marcha con una sola condición: no perturbar a los que marchan con él y llegar simultáneamente al objetivo que se ha confiado por su propia voluntad en el momento en que es preciso que llegue. Lo que la disciplina política no permite es el engaño. Lo que la disciplina política no tolera es el mal procedimiento. Lo que la disciplina política impone es la sinceridad y la lealtad en todos los procedimientos y por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. En la disciplina política nadie está obligado a realizar lo que su conciencia no le obliga, y en consecuencia quien quiera realizar un mal acto no solamente corrompe la disciplina partidaria, sino que se hace pasible de que esos hombres que deben obedecerlo sean quienes tengan derecho a mandar a quien está mandando. Lo dice Perón, Señores, quien realice una trenza, señores, repito, quien realice una trenza o quien efectúe una maniobra en beneficio propio, no puede imponer ni exigir disciplina a quienes deben obedecer. Por esa razón, la disciplina política es una disciplina eminentemente de fondo, de convicción, de corazón, porque sí, porque quiero, porque me gusta, porque lo comprendo, porque estoy convencido. Por esa razón también, el conductor no se hace, el conductor nace, y por esa misma razón, los cuadros directivos tampoco se hacen, sino que nacen. Desgraciado quien cree que se puede hacer un conductor por decreto o por elecciones, compañeras y compañeros. Esto es simple de explicar. Conducir es un arte y el artista nace, no se hace. Esta disciplina que yo oigo hablar tan a menudo es como muchas otras cosas que están en todas las bocas y en muy pocos corazones. Mande con dignidad, mande con sinceridad, mande con desinterés y con lealtad, mande con honradez y será obedecido, dice el conductor más genial que hemos tenido en la historia de la República Argentina. Lo repito por su extraordinario valor. Esta disciplina de que yo oigo hablar tan a menudo es como muchas otras cosas que están en todas las bocas y en muy pocos corazones. Mande usted con dignidad, mande con sinceridad, mande con desinterés y con lealtad, mande con honradez y será obedecido, compañera y compañero. Pero mande tergiversando la realidad o con engaños, en provecho propio y no del conjunto. Mande a base de combinaciones y verán cómo el mejor conductor no será obedecido, como suele suceder.
Cuando un dirigente manda, debe ser obedecido siempre que esté encuadrado dentro de ese eslogan que tanto conocemos y que dice: todos seamos artífices de destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Si se manda así, no tendremos que imponer la disciplina. Ella será una consecuencia de la acción que nosotros realizamos. No mandemos nunca lo que no es justo y seremos obedecidos. No impongamos jamás una injusticia, porque eso trae la rebelión de las masas. De disciplina podríamos hablar mucho, pero basta decir que para ser obedecidos tenemos que mandar bien. Desgraciadamente todavía no hemos podido organizarnos porque los acontecimientos no nos han llevado a esa organización y comenzamos ahora una nueva etapa del movimiento, vale decir, la etapa de la consolidación del mismo, que ha de lograrse con esta organización que iniciamos. Si la inspiramos en cuanto he dicho, el éxito está alcanzado, pero en caso contrario es inútil que trabajemos durante años y años tras una ilusión que nos resultará inalcanzable. Lo está diciendo el general Perón, que estudió estas cosas desde los 15 o 12 años. Y ya tenía más de 50. Por eso es que hay que llevar a todas partes de la República estas ideas con el objetivo de lograr la formación de un organismo homogéneo. Vuelvo a insistir, no porque se me ocurra a mí, sino porque lo dice él a cada paso, Por eso es que hay que llevar a todas partes de la República estas ideas con el objeto de lograr la formación de un organismo homogéneo. Siempre que él habla de organismo se refiere a la organización, una organización homogénea, hablando del movimiento nacional peronista. ¿En qué consiste la homogeneidad de ese movimiento? En una cosa muy simple que los hombres olvidan a menudo. A ver, conocer dónde vamos y qué es lo que queremos, es decir, realizar un movimiento que se analice a sí mismo y tenga razón de ser por el objetivo que persigue, que en el caso nuestro es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Una acción de absoluta objetividad en la realización y concepción de todas nuestras cuestiones. Para llegar a la unidad de eso, solo nos será necesario vivir la situación de la nación, apreciar el lugar de conjunto de la misma y los problemas que le son comunes. De esa apreciación saldrá una misma resolución y una misma manera de resolver los problemas, fruto de nuestra unidad de concepción, fruto de nuestra unidad de concepción. Esto es lo que el movimiento alcanzará con su organización, unidad de concepción para la unidad de acción. El no organizarlo suficientemente nos ha traído algunos problemas que ustedes conocen como yo, problemas que comienzan por ser políticos y luego se transforman en institucionales. De eso no resulta ningún beneficio y sí grandes perjuicios para la nación y especialmente para las lejanas provincias y departamentos donde esos conflictos se producen. Si estaremos sufriendo el no haber tenido organización, o sea, unidad de concepción, para tener unidad de acción. No hay nada superior al interés del conjunto. Esta frase me la grabé en el alma porque me parece la frase que expresa el problema central que estamos viviendo los peronistas y los argentinos en este momento. No hay nada superior al interés del conjunto, compañeras y compañeros. Gobernadores, intendentes, diputados, senadores,
militantes rasos como yo, no hay nada superior al interés del conjunto. Y dice el general Perón, es desgraciado, aunque explicable, pensar que nosotros, por no tener una oposición con quien combatir, nos estamos combatiendo entre nosotros. Yo no critico a un bando o a otro, critico a los dos, porque cuando uno no quiere, dos no pelean. Y porque estas peleas terminan siempre con acusaciones de bandolerismo, político en un bando y en el otro. Lo que habla muy poco en favor de aquellos que no pueden solucionar los problemas, de aquellos que no pueden solucionar los problemas. Vale decir que la solución del problema institucional la posponen a una solución personal. No me tuvieron en cuenta, no me llamaron, pusieron a fulano, pusieron a mengano, no nos escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no termina el mal. Los facciosos crean las facciones y así el problema adquiere virulencia de segundo grado. Y de las facciones viene la disociación, que ya es, diré, de tercer grado y peligrosa. Cuando dentro de una fuerza política aparece un faccioso que quiere influir en un sector para formar una facción, es como cuando se produce una caries en una muela. Hay que sacar la muela, no hay otro remedio, dice el general don Juan Domingo Perón. Repito, cuando dentro de una fuerza política aparece un faccioso que quiere influir en un sector para formar una facción, es como cuando se produce una caries en una muela. Hay que sacar la muela, no hay más remedio. Y ahí precisamente está el caso de la disciplina partidaria. Debe haber un organismo, ya se ha creado, son los tribunales de disciplina partidaria, que hoy no tenemos, general, o no sé si existen, que cuando aparezca uno de estos hombres para quien el interés personal priva sobre el interés de conjunto, le aplica la condigna sanción, y escuchen, compañeras y compañeros, la reflexión del general don Juan Domingo Perón. Señor, usted es personalista, usted quiere trabajar para sí, váyase al campo y trabaje para usted. Repito, señor, usted es personalista, usted quiere trabajar para sí, váyase al campo y trabaje para usted. Señores, dentro de nuestro movimiento todos trabajamos para todos y no hay cabida para aquel que quiera aprovechar el trabajo de los demás y trabaje para él o para un grupito. Todo ello sin contar que a menudo estos facciosos forman cámaras negras de difamación de los propios compañeros organizados, preparando planes de cómo lo van a difamar a sultano o a mengano para hacerle perder el ascendiente partidario y pasar ellos adelante. Eso no es una falta de disciplina partidaria, eso entra en los límites de la delincuencia común. Y está descartado que nuestras fuerzas no pueden convivir tales delincuentes. Repito, eso no es una falta de disciplina partidaria. Eso entra en los límites de la delincuencia común y está descartado que nuestras fuerzas no pueden convivir tales delincuentes. Yo siempre, no sé, recordé varias veces, que si, o sea, a la única acción contra la que Perón y Evita son implacables, como lo que está diciendo en este momento y lo que ha dicho antes, es contra los que laburan para sí o para un grupito en contra del conjunto del movimiento, como lamentablemente nos ha pasado y nos sigue pasando tanto. Ese es el hombre. Se habla a veces de hombres que tienen grandes aspiraciones, y ahora va a seguir explicando,
que hombres que tienen grandes aspiraciones y aún de los que tienen ambiciones. Bien, señores, yo en eso tengo mi manera de pensar. Yo pienso que si Napoleón Bonaparte no hubiera sido un ambicioso, hubiera muerto como capitán de artillería y Francia no tendría hoy el resplandor de su propia gloria puesta en el resplandor de la gloria de Napoleón. Desgraciado nuestro movimiento si no tuviera hombres con aspiraciones y aún hombres ambiciosos, porque esa es la fuerza motriz que el género humano ha recibido de la divina providencia. Uno es el mayor grado y otro es el menor grado. Quien se conforma con su suerte de andar por entre las cosas que han creado los demás es un mediocre, dice también el general Perón. El ser con aspiraciones que quiere crear cosas nuevas, que no se conforma con andar entre las cosas que han creado otros o los demás, ese es el hombre para el general Perón. Ese es el hombre o la mujer, porque los primeros peronistas hablaban siempre en genérico, pero yo por lo menos trato de hacerle caso a la compañera Cristina y a las compañeras de mencionarla siempre, aunque hablemos en términos genéricos. La ambición y la aspiración. Señores, lo que sí hay que agregar a esto es que la ambición y la aspiración de los hombres y mujeres han de ser, en primer término, justificadas. Y para justificarla es necesario que esa ambición o esa aspiración la cumpla él con su trabajo constructivo y no para perjudicar o molestar a los que van junto a él. Esta es una carrera, señores. Es una carrera en que cada uno corre por su andarivel. Cada uno corre por su andarivel. Y el que tiene aspiraciones o ambiciones de ganar, tiene que correr más ligero, pero no hacerle trampa al de al lado. Está claro, ¿no? Y como a nosotros, a las autoridades del partido, nos toca hacer de jueces, aquel que no corra por su andarivel o moleste a que corre al lado, lo tenemos que descalificar y lo hemos de descalificar inflexiblemente para poder afirmar la verdadera y única disciplina que debe reinar dentro de nuestro movimiento, es decir, la honradez en los procedimientos. Estamos de acuerdo en que se lucha para sobresalir, pero sobresalir con métodos honrados. El movimiento acoge a todos los hombres sinceros, acoge a todos los hombres sinceros y honrados. Hay otro aspecto que también quería mencionar. Me refiero al de los prejuicios y preconceptos. Nuestro movimiento ha sido formado por hombres que llegan a él desde los más diversos rumbos y partidos, compañeras y compañeros. Nosotros no hemos preguntado de dónde vienen, como dijo Cristina en Huracán, sino a dónde quieren ir. Nosotros no hemos preguntado de dónde vienen, sino que hemos preguntado quiénes son y qué es lo que piensan y hacia dónde van, hacia dónde quieren ir. Esta debe ser una norma para nosotros porque nuestra aspiración ha de ser que todos los argentinos que piensen como nosotros y que estuvieron equivocados, compañeras y compañeros, repito, esta debe ser una norma para nosotros porque nuestra aspiración ha de ser que todos los argentinos que piensan como nosotros y que estuvieron equivocados honradamente se coloquen a nuestro lado para luchar, cualquiera sea su procedencia o cualquiera haya sido su equivocación. Hayan votado a Macri o no, compañeras y compañeros. Nosotros, como un movimiento popular, no podemos a priori descartar a los hombres que sean honrados y decentes, vengan de donde vengan, sepan lo que sepan, sientan lo que sientan, siempre que estén de acuerdo en que es necesario ponerse a trabajar sin descanso para corregir los males de la nación y para llevar a nuestra tierra, para llevar nuestra tierra al puerto de gloria y de grandeza que cada uno de los argentinos bien nacidos debe desear para su patria. Qué grande, ¿no?
Por eso yo mismo estoy realizando actualmente la política que creo que es justa. Una política de acercamiento a todos los hombres que pueden haber pensado de distinta manera que nosotros, siempre que vengan de buena fe a colaborar. Todas las fuerzas son utilizables en nuestro movimiento, si son nobles y leales, y todos los hombres serán bienvenidos si vienen con lealtad y con sinceridad a servir bajo nuestra bandera. O sea, si buscan o trabajan, como dice Cristina, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esta amplitud es la que nos va a hacer triunfar. La historia de todos los movimientos del mundo demuestra que los movimientos colectivos fracasan cuando se sectarizan y triunfan cuando se universalizan. Esa debe ser nuestra concepción del movimiento. Todos deben venir a él con una condición: servirlo lealmente, pensando que dentro de este gran movimiento todo es posible y que todos pueden tener razón. Serán los hechos y la marcha los que nos irán indicando esa razón, y si esos hombres han tenido derecho a discutirnos nuestras propias doctrinas. A ver, no entendí esto. Serán los hechos y la marcha los que nos irán indicando esa razón, y si esos hombres han tenido derecho a discutirnos nuestras propias doctrinas. Sí, señor. Con amplitud de criterio, con honestidad, con lealtad, con sinceridad. Nosotros no somos impermeables a la discusión, sí, señor. No queremos imponer nada a nadie. Queremos proceder con los hechos, que es el mejor procedimiento que puede utilizar el hombre y la mujer. Si nuestro movimiento, con una gran amplitud, sin sectarismo de ninguna naturaleza, sin coerciones que puedan ejercerse en ninguna forma, avanza por el camino ancho de la verdad y de la realidad, no tenemos nada que temer. Si incurrimos en sectarismos, iremos perdiendo paulatinamente la fuerza con que contamos y nos convertiremos en un movimiento que vivirá en su torre de marfil, pero que no representará dentro de la República el sentir del conjunto, transformándose en un pequeño organismo que marchará contra la corriente. No nos estará pasando, compañeras y compañeros. Los movimientos populares son también cuantitativos, y en la selección de la especie humana es necesario tomar la totalidad de sus miembros, no seleccionando partículas de un pequeño sector que nada representa y que nada es. Nuestro movimiento es popular. Luego el pueblo tiene libre acceso a él, y dentro del mismo tiene libertad de pensamiento y el derecho a imponer su voluntad si ella es superior. Por eso yo uso la tolerancia aún contra la intolerancia. Dejemos ahora las armas y, como digo a menudo, tomemos el violín, que puede ser más efectivo. En el discurso del 1 de mayo del 74 decía: venimos haciendo una revolución en paz para organizar al país y ponerlo en óptimas condiciones para afrontar el futuro. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Miren qué coherencia de pensamiento del general Perón. Acá está hablando en 1947, y lo que yo acabo de decir lo dijo en 1974. En 1947 decía: por eso yo uso la tolerancia aún contra la intolerancia. Dejemos ahora las armas y, como digo a menudo, tomemos el violín, que puede ser más efectivo. Esto es una gran sabiduría, aunque lo exprese de una manera simplista. En la República no tenemos oposición, no teníamos, general, pero sí tenemos algunos opositores.
Con procedimientos honrados debemos ir persuadiéndolos de que están equivocados y que se encuentran colocados en mal terreno, ya que piensan y sienten desde hace años como nosotros. Han dicho muchas veces que es necesario hacer lo que nosotros hacemos y hoy están en la oposición. Ello se explica porque andan detrás de posiciones personales y no defienden un movimiento nacional. Repito, ello se explica, lo dice Perón, ¿no? Yo lo repito porque me parece que expresa lo que estamos sufriendo. Ello se explica porque andan detrás de posiciones personales y no defienden un movimiento nacional. El hombre priva sobre la colectividad. El egoísmo no es buen consejero. Por eso estamos empeñados en este movimiento y en seguirlo con alta tolerancia. Debemos dar una lección de unidad, de unidad. No deseo alargar más esta conversación que es tan grata para mí y para mí también en general. Te llena el alma esto, ¿no? Solamente quiero hacerle llegar un consejo que tengo la obligación de darlo como más viejo. En este congreso partidario que realizamos hemos de dar al país la sensación de que estamos unidos, que pensamos de una misma manera y que tenemos todos un mismo objetivo, que yo agrego que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y sobre todo lo que tanto predicamos, sea ser artífice del destino común y no instrumento de la ambición de nadie. Debemos destacar que estamos de acuerdo y que vamos a trabajar por el bien de todos y todas. Eso es lo que ha de salir de este Congreso. Y ojalá salga también de las reuniones que los compañeros y compañeras están teniendo para a ver si conformamos un movimiento lo suficientemente amplio y con las características que el general nos planteaba para poder enfrentar las elecciones con éxito y sacar a estos cipayos y vendepatria que hoy nos gobiernan tan desastrosamente. Si en él no nos peleáramos por pequeñas cosas que no tienen importancia, habríamos dado un triste espectáculo y quizás fuera un factor de debilidad frente a nuestra propia grandeza. Somos muchos, estamos empeñados en una misma obra. Demos el ejemplo de que estamos unidos, de que trabajamos y de que no hay intereses personales entre nosotros. Si damos esa lección, el partido ha de salir de este Congreso tonificado y honrado en sus procedimientos. Por eso sería hermoso para nuestro movimiento que en un Congreso al que concurren hombres y mujeres de 14 provincias, ahora somos 23 general, y 9 gobernaciones en ese momento, se reúnan los peronistas en representación de sus pueblos y lleguen a conclusiones exactamente iguales en un acuerdo y en una amistad que nos honra a todos. Esa lección debemos dar a todos los demás partidos y a la masa de nuestro partido. Esa lección de unidad, tolerancia, lealtad y sinceridad para con nosotros mismos será el ejemplo más tonificante para la nación. Y toda unidad, todas cualidades morales que son también las que nos pide permanentemente Perón en conducción política en la bolilla sexta. Esa lección de unidad, tolerancia, lealtad y sinceridad para con nosotros mismos será el ejemplo más tonificante para la nación. Si de este Congreso sale una acción de conjunto, habremos dado un hermoso ejemplo a la ciudadanía argentina. Todos los congresos y todas las convenciones que se realizan terminan siempre mal. Nosotros seremos los primeros que terminaremos en una absoluta armonía y eso representará una conquista mayor que todas las demás conquistas que podamos obtener. Hemos encarado la reforma social, la económica y la política, las que vamos a hacer nosotros y las vamos a mostrar con nuestro propio ejemplo. Después seguirán las otras reformas.
reforma al derecho. Nuestro movimiento no puede haber terminado con reformar el orden social, el orden económico y el orden político. Es necesario consolidar esas tres etapas con la consolidación jurídica de nuestro movimiento. La reforma del derecho ya se ha iniciado. Debemos a las cámaras de la nación el haber seleccionado el elemento humano para ir reformando nuestra justicia. ¿Qué falta nos hace ahora, general? Reformando la justicia, y yo estoy satisfecho de lo que se ha hecho hasta el presente. Hecha esa parte de la reforma humana, la del cambio de los hombres, reformaremos la legislación. En el año 1948 ha de ser de profundos cambios en lo jurídico. Hemos de poner al día nuestros códigos de procedimiento y de fondo. Hemos de dar al país una nueva legislación más a tono con los días que vivimos. Es anacrónico que en estos días en que se está intentando la navegación estratosférica, en que se emplean 30 horas para venir de Europa a Buenos Aires, ahora menos general, empleemos un código de comercio que fue hecho para la navegación a vela, cuando se tardaba 6 meses en llegar del continente europeo. Y cito eso como ejemplo, por no citar más. Hemos de encarar la reforma de los códigos de procedimiento del derecho del trabajo, que ha sido formado alrededor de una ley subsidiaria, la de los accidentes del trabajo, a la que se le fueron agregando nuevos adornos como a un árbol de Navidad, con nuevas leyes y nuevas disposiciones. Hay que ir a la reforma de la legislación de fondo. Ningún movimiento trascendental como el nuestro lo ha dejado de encarar, porque es necesario poner al día la parte jurídica. ¿Cuánta falta nos hace? Eso, señores, representará en el devenir de los tiempos la consolidación de nuestro movimiento, la afirmación definitiva de que nuestras conquistas han sido buenas y de que la reforma social, económica y política ha sido real porque ha sido afirmada en el tiempo y justificada y consolidada por la acción de la justicia. Luego ha de venir la reforma de la educación. Hemos de encarar la instrucción primaria, la secundaria, la técnica y la universitaria para ponernos a tono, porque sería incompleto que reviéramos todo y no tratáramos de instruir a nuestra juventud en el fondo de esa reforma. Vuelve el general con la necesidad de instruir. Empecemos por educar ya a los hombres dentro de esa concepción doctrinaria. Pongamos a su alcance toda esa reforma y eduquémoslos en la ciencia para servir al objetivo de la nación con unidad de concepción y de acción. Entendemos esa reforma a la cultura para que las artes y las letras en nuestra tierra comiencen a fructificar en beneficio de los argentinos, aprovechando el remanente de nuestra cultura y de la cultura europea que hemos heredado para ir colocando nuevos jalones en la marcha para no ser los que nos conformemos con andar entre las cosas que otros crearon. Que en 1948 hemos de dar un tono determinante a la reforma para ajustarla a las nuevas concepciones que consideramos justas. Y en el 49 reforma la Constitución, el Renacimiento argentino. Luego seguirán otras reformas largas de explicar, pero que toman todo el resto de las actividades nacionales. Y pensamos que en el 49, quizá en 1950, la nación entera ha de iniciar un nuevo ritmo de marcha al influjo de todos esos cambios para que todos los hombres y mujeres y los organismos de la nación se dirijan hacia un objetivo común de una manera similar y armónica. Si nuestro movimiento cumple eso, es probable que pase a la historia como el Renacimiento argentino. Y nosotros, en nuestro ambicioso objetivo, aspiramos a que ese Renacimiento argentino sea la reestructuración de la nación política, soberana y económicamente libre. En esa marcha, señores, no habrá fuerza que la pueda detener. Pero a esto aspiramos, a esto aspiramos. Sí, hasta que no logremos
Lo leo de nuevo. Y nosotros, en nuestro ambicioso objetivo, aspiramos a que ese renacimiento argentino sea la reestructuración de la nación política, soberana y económicamente libre. En esa marcha, señores, no habrá fuerza que la pueda detener. Pero veamos lo que tenemos que hacer. Nuestro movimiento tiene que cumplir ese objetivo y lo ha de cumplir solamente si nosotros, que representamos el elemento directivo de esa masa, luchamos incansablemente para conseguirlo, procurando al mismo tiempo que cada uno de los elementos que constituyen esa masa luche también incansablemente detrás de igual objetivo, para lo cual evidentemente tenemos que transmitirle el objetivo, o sea, nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Si realizamos esa labor de conjunto con la organización material de nuestras fuerzas, el éxito total está asegurado. Tenemos actualmente el gobierno social, económico y político de la nación, y tenemos luego la posibilidad con ello de influir en toda la marcha de la República. Todos los que respondan a nuestra bandera tienen la obligación de secundarnos luchando incansablemente y con sacrificio, si es necesario, para conseguir esos objetivos, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Estoy persuadido y lo espero con las fuerzas de mi espíritu de ciudadano argentino de que cada uno sabrá cumplir con su deber. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado este discurso del general Perón ante los miembros constituyentes del Partido Justicialista el 1 de diciembre de 1947. Para mí es una extraordinaria síntesis de lo que debería ser nuestra organización peronista. Y a partir del viernes empezaremos entonces con otra, con la sistematización que hicieron los primeros peronistas de esta materia en lo que fue Apuntes de Organización Peronista. También se dictó la materia que realmente se dictaba en la escuela superior, era Organización Peronista, que recogía una serie de elementos, pero me parece que Apuntes de Organización Peronista está mejor estructurado, es más comprensible, es más sintético y nos va a ayudar más a comprender mejor lo que significa significó para Perón la organización peronista, y por lo tanto nos va a ayudar a nosotros a entenderlo mejor para poderlo practicar mejor, porque evidentemente estamos tratando de transmitir todas estas cosas siguiendo los consejos del general Perón para que todas y todos los aprendamos, los comprendamos, lo hagamos carne, lo hagamos propio, para después ponerlo en práctica en nuestra organización, de manera que podamos conseguir en todos los ámbitos donde nos desarrollamos unidad de concepción para que luego pueda haber unidad en la acción. Sin lo cual, según Perón, no podremos conseguir ninguno de los objetivos que nos proponemos, ni la felicidad del pueblo, ni la grandeza de la patria, como nos está pasando en este momento. Muchas gracias, compañeras y compañeros que me están escuchando o viendo este texto que estamos compartiendo. Gracias a los que de una forma u otra lo puedan leer más adelante. Sigo sugiriendo la necesidad de estudiar y estudiar la doctrina peronista, organización peronista, historia del peronismo, sobre todo y especialmente y primero, conducción política, estudiarla, no leerla, solamente estudiarla, y si la estudian entre muchos compañeros, mucho mejor, porque va a ayudar a que tengan entre ustedes mejor y mayor unidad de concepción. Muy buenas noches a todos y a todas, y espero que este extraordinario discurso, para mí por lo menos de General Perón, haya sido de utilidad para todos y todas.